La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días, volvemos a la actualidad política canaria con otro candidato confirmado al Cabildo de Tenerife. Pasiones encontradas por los años de rodaje. No es una frase mía, pero resulta brillante. Qué difícil ser humilde cuando uno es tan grande. Conocimos a profetas, burdos charlatanes, defensores de muy altos pero oscuros ideales. Aprendí que trovadores, bandoleros y juglares no tienen acceso a los más santos lugares. Como nunca rezaron, no hay Dios que los aguante. Sabor de veterano. La veteranía es un grado y por eso las empresas, los equipos deportivos, los sindicatos y también los partidos políticos siempre quieren tener un veterano o veterana en sus filas. No sabemos si ese es el caso estrictamente del invitado de esta mañana, pero lo cierto es que hace algún tiempo consideraba dar un paso al costado y dejar la primera línea de la política, donde está ahora, para darse un tiempo más y estar ahora en la pole position electoral el próximo mes de mayo. Manuel Marrero, portavoz de diputado de Si Podemos en el Parlamento de Canarias, candidato al Cabildo de Tenerife, bienvenido. Bien hallado, muchísimas gracias. Veterano sí, porque es usted profesor de secundaria jubilado, pero no con tanta experiencia en la política activa, digamos, de la primera línea, pero sí muy larga en el sindicalismo educativo, en el activismo. ¿Por qué ha decidido continuar y aceptar la propuesta de la candidatura al Cabildo de Tenerife? Bueno, yo entré en el Parlamento en el 2017 sustituyendo a Asun Delgado durante 17 meses, tal fue así de mi concepción de que iba a estar esos 17 meses exclusivamente, que ni siquiera desistí de seguir cobrando mi pensión y pasar a cobrar el sueldo del Parlamento, sino que en aquellos 17 meses seguí con mi pensión de jubilado y asistiendo al Parlamento cada uno de los días del mes. Luego me plantearon en aquel momento que encabezara la lista por Tenerife, la encabecé, salí diputado, he sido durante esta legislatura el portavoz de Si Podemos Canarias en el Parlamento de Canarias y ya había desistido de continuar. Me plantearon los compañeros y compañeras que encabezara en las primarias la lista para el Cabildo. Me presenté a esas primarias y ahí estoy. Es decir, ahora tendremos que negociar con la confluencia, con los diversos partidos que vayan a confluir, que de aquí a final de diciembre esperamos ya tenerlo cerrado el asunto y ya veremos en qué puesto voy, si voy de cabeza de lista o voy en cualquier otro puesto que se acuerde. Es decir, yo al servicio del trabajo colectivo, donde he estado siempre. Es decir, yo siempre he sido una persona de trabajo en equipo, de trabajo colectivo, y con mis 73 años pues me sigo sintiendo útil, aunque no imprescindible. Es decir, que con lo mismo que estoy aquí ahora, también podía estar pues paseando con la familia, disfrutando de los amigos, leyendo un buen libro, escuchando música o haciendo un trabajo en la tierra. ¿Qué es lo que necesita la isla de Tenerife que no tiene ahora, según usted, según su partido? Vamos a ver, llevamos pues estos 40 años de autonomía, donde se han sucedido en el Cabildo de Tenerife, pues Coalición Canaria y el PSOE Coalición Canaria, más tiempo Coalición Canaria en este caso, pero también una serie de años el Partido Socialista, como es el momento. Las diferencias entre uno y otro han sido apenas nada de continuidad. Y claro, se ha montado una isla pensando más en el desarrollismo de los años 60 prácticamente y casi sin parar desde entonces. Es decir, yo creo que tenemos que hacer un parón, tenemos que de alguna forma seguir manteniendo el turismo como fuente principal de nuestra economía, pero no como fuente prácticamente única. Es decir, aquí hay que diversificar, hay que potenciar la industria, que hoy está rezagada, hay que potenciar el comercio, que va mejorando,
hay que potenciar, por ejemplo, el sector primario. El sector primario se ha abandonado totalmente porque el agua ha ido fundamentalmente para piscinas, campos de golf y al servicio de los casi 5 millones de turistas que visitan esta isla cada año y de la población que estamos en ella, pero que el consumo por turista es muchísimo mayor que el consumo por habitante de esta isla. Por tanto, creo que hay que propiciar una isla donde haya centros para mayores, que actualmente son privados, la mayoría de ellos, y escasamente públicos. Los cuidados son fundamentales. Tenemos una población de 1 millón y algo de habitantes que se está envejeciendo y que hay que atenderla también en la parte final de su edad, como también en la parte inicial, que aunque no sea una competencia del Cabildo, pero sí es de los gobiernos, y los cabildos también pueden de alguna manera cooperar, que es la escolarización temprana de la población. Es decir, en los dos extremos de edad hay que atender mejor a la población. No puede ser que eso solo quede en la capacidad de bolsillo de cada cual y demás. Y luego tenemos serios problemas de movilidad. En la isla. Todos los días padecemos en nuestras autopistas, largas colas, etcétera, porque no se ha pensado en dar prioridad al transporte público, en darle preferencia, en de alguna manera que circule más libremente por la autopista, teniendo esos carriles busbados, esas posibilidades de circular, que haga el transporte público atractivo, competitivo, etcétera, creando pues en las orillas de las autopistas pues aparcamientos disuasorios de carácter gratuito. Y nosotros el otro día defendíamos en el Parlamento que ya que ahora se ha planteado a nivel de Estado esa continuidad de la gratuidad del transporte público, y en las islas Coalición Canaria junto con el PSOE han firmado en estos presupuestos para el año 2023 el asunto del transporte público, nosotros decimos hay ciudades ya, hay como 150 ciudades en el planeta y algunas regiones también, donde el transporte es totalmente gratuito, pero ha sido exitoso en aquellos lugares donde ha ido acompañado de otras medidas, como por ejemplo esto que les hablaba, ¿no? Carriles busbados preferenciales o aparcamientos disuasorios o planes de movilidad urbana, intermodal, etcétera. Y además por ahí es por donde va Europa, que quiere decisión de la Unión Europea en las grandes ciudades, luego acabar con el tráfico rodado en el mismo centro. Esa es algo que parece innegociable y que lo vamos a tener muy pronto aquí como imposición, además, porque es la única forma de que los conductores o de que la ciudadanía comprenda que no se puede llevar el coche hasta la puerta de la oficina ni tampoco de la casa de uno si no tiene recursos como un garaje o un aparcamiento. Le pregunto por otro asunto que también, según ustedes han estado diciendo, en la oposición en el Cabildo de Tenerife, pero también desde el Parlamento de Canarias, pues está desgastando pues la propia isla de Tenerife. Me refiero al proyecto Cuna del Alma. Ayer la empresa presentó un recurso de alzada contra la decisión del gobierno de impedir el traslado de la viborina triste, que ya sabe usted que es la especie protegida que de alguna forma está bloqueando el que se pueda seguir adelante con este proyecto. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que este recurso puede llegar al final? ¿Cómo valora la actuación del gobierno? También, ¿cómo ve la posición del Cabildo que ha mantenido a lo largo de todo este tiempo con respecto a este polémico asunto? Mire, antes comenzaba la primera respuesta a su primera pregunta hablando de ese modelo de desarrollo propio de los años 60. Y aquí tenemos un exponente clarísimo con este asunto. Es decir, la isla de Tenerife en estos momentos tiene una oferta hotelera de camas, etcétera, alojamientos suficiente. Es decir, lo que necesita es remozamiento de la planta hotelera, mantenimiento de la misma, diversificación de la oferta y no precisamente proyectos desarrollistas que sigan destrozando nuestras costas como este es el caso. Mire, aquí hay dos administraciones que desde nuestro punto de vista, y lo hemos denunciado reiteradamente, han actuado al menos de manera poco diligente, por decirlo de forma suave. Es decir, el Ayuntamiento de Adeje y el Cabildo de Tenerife, tanto el actual equipo como el anterior, que también han tenido que ver con este proyecto, pues no han planteado todas las exigencias medioambientales, al parecer, según se deduce de la falta de esas certificaciones medioambientales suficientes para que la Equium triste, la viborina triste esta, y los yacimientos arqueológicos, porque pensemos que ya hubo una destrucción de un yacimiento arqueológico que por primera vez en Canarias la Dirección General de Patrimonio, que en este caso está llevada por Podemos a través de
María Antonia Perera, de Nona Perera, pues ha paralizado lo que pudo hacer y sobre todo ha incoado un expediente para proponer una sanción de 600.000 euros, la más alta que se ha puesto hasta ahora por una destrucción de este tipo. Pero como decía la propia Nona Perera en su momento, ni lo posible paga los destrozos que se han hecho porque es irrecuperable. Hay más yacimientos arqueológicos en la zona, han destruido otro nuevo, han seguido atentando contra una planta que es endémica, que de alguna manera está en peligro de extinción y está protegida debidamente, y por tanto esta paralización que ha hecho el gobierno de Canarias a través de José Antonio Balbuena, al consejero, es una paralización cautelar. Yo le tengo planteada una pregunta para el próximo pleno al señor consejero sobre este asunto precisamente en el pleno, para que nos explique cuál es la situación actual, qué pasos se han dado y qué perspectivas tenemos de que eso realmente se llegue a paralizar definitivamente, que es nuestro deseo. Bueno, ¿sabe usted que las promotoras, las empresas pueden plantear a las administraciones públicas tal o cual cosa, tal inversión, cual inversión, que luego hay que sujetárselo lógicamente a la normativa, y que la normativa determinará y la administración decidirá finalmente si esto se puede hacer o no se puede hacer? Pero yo le pregunto, ¿es aceptable tardar 10 años en dar parabienes o en rechazar un proyecto? No, no es aceptable. Mire, la gente que quiere invertir aquí, toda empresa que quiera establecerse, y todos ciudadanos, ciudadanas, todos tenemos que tener seguridad jurídica. Las leyes están para protegernos a todos y cada uno, pero también para cumplirlas, y para cumplirlas los primeros las administraciones. Y aquí, por lo que se deduce, pues tanto el Ayuntamiento de Adeje, regentado desde hace más de 30 años por el Partido Socialista, como el Cabildo de Tenerife, unas veces con Coalición Canaria y actualmente con el Partido Socialista, con el apoyo externo nuestro y con el gobierno también del consejero de Ciudadanos, pues han posibilitado que este asunto haya continuado. Hubo una paralización cautelar para que afectaba un 2% hecha por el Cabildo de Tenerife en mayo, luego hubo la actuación de la Dirección General de Patrimonio con el tema de arqueológico, y actualmente ha habido esta decisión además que lleva incluido una apertura de una incoación de un expediente de sanción hecha por la consejería. Nosotros creemos que se están dando los pasos, dándole seguridad jurídica a la gente, pero si hay cuestiones que revisar porque se han incumplido a lo largo del proceso, pues hay administraciones que son responsables y que tendrán que pagar por eso. Igual que este caso de Tenerife, le voy a preguntar por otro de otra isla, pero como usted es diputado regional, evidentemente no solamente estará al tanto, sino que tendrá una opinión formada, igual que la tiene, pues parece su partido. Le hablo del proyecto Dreamland. Estamos hablando de una especie de plató gigante, pero bueno, que esto al final va a estar rodeado de una serie de infraestructuras orientadas, digamos, al turismo en el municipio de La Oliva, en la isla de Fuerteventura. Muy cerca, menos de medio kilómetro de las dunas de Corralejo, también, pues en fin, cerca de... está en toda la zona, en varias zonas protegidas que estarían afectadas. Esto ha originado una fuerte disputa dentro del Cabildo, la ruptura incluso de la disciplina de voto del grupo de gobierno, hubo que utilizar el voto de calidad del presidente del Cabildo, ha habido gente de la propia corporación que en su día votaron de una manera y ahora votan de otra, en fin, que esto está todo muy embrollado, y todo esto a escasos meses de las elecciones. ¿Qué le parece todo lo que ha ocurrido? La parte política y sobre todo este proyecto de intervención en el que al parecer todo el mundo estaba de acuerdo, por lo menos inicialmente. Sí, mire, en primer lugar, nosotros siempre hemos manifestado nuestra rotunda oposición a esas construcciones ilegales que siguen estando en las dunas de Corralejo, por ejemplo, que han frenado el paso de la arena desde la zona marítima hacia el interior de la isla. Por tanto, también hemos estado en contra de este proyecto. Y además, pues tenemos a dos consejeros en ese cabildo, teníamos a dos consejeros, uno de ellos que al parecer, pues no sé qué le pasó, que se enfermó, dice, y el otro que está fuera del partido ya de hace tiempo, entre otras cosas porque se le ha abierto un expediente, se le participó en una carta de apoyo a la exdiputada tránsfuga de Podemos en el Parlamento Español, Mary Pita, y firmó esa carta de apoyo adhiriéndose a ese grupo de personas que han abandonado Podemos.
Y esta persona, Andrés Briançó, por ejemplo, es una persona que ha estado en la Asamblea no hace mucho, diciendo que no iba a votar a favor de ese proyecto, y ayer, sin embargo, votó, lo cual es absolutamente deplorable, y además nosotros lo denunciamos ese asunto públicamente. No nos representa, no representa a Podemos, y consideramos que todos los que han participado, bien por acción, bien por omisión, en este asunto, flaco favor le están haciendo a Canarias, flaco favor le están haciendo a la isla de Fuerteventura, donde parece que los intereses de los poderosos priman y convierten a algunos sectores de la política, en este caso incluido a gente que ha estado con nosotros, pues en sus siervos, en personas que están en las instituciones para estar a su servicio. Por tanto, nosotros denunciamos este tipo de actuaciones y vamos a estar en contra, y hemos pedido que ya se consolide la expulsión definitiva de Podemos de esta persona que ayer votó tal. De los demás partidos, cada uno que responda de lo suyo, pero en su conjunto me quiero referir a que flaco favor le está haciendo esa institución en Fuerteventura a la biodiversidad, al pueblo de Fuerteventura y a la isla en general. Es decir, no podemos seguir permitiendo que se siga destruyendo nuestro territorio, nuestra biodiversidad, a cambio de, bajo la excusa de un plató, montar un lugar de atracción turística, de negocio, etcétera. Pero esta posición es tajantemente no a Dreamland, o Dreamland, pero ¿según dónde? ¿Y cómo? No. Es que Dreamland, el proyecto está en la zona que está. No sé si habrá otro Dreamland en el otro lugar y es posible hacerlo, eso lo desconozco, en ese momento opinaríamos, pero en este caso es no a ese proyecto. Bueno, son 13 los minutos que faltan para que sean las 10 de la mañana. Estamos con Manuel Marrero, que es portavoz de Podemos, de Sí Podemos en el Parlamento de Canarias, y que opta a la presidencia del Cabildo de Tenerife en las próximas elecciones del último domingo del mes de mayo. Si Podemos sumase con el PSOE para gobernar el Cabildo, ¿entraría a gobernar con ellos o volverían a apoyar desde la oposición mientras coincidan en programa? Mira, a mí desde pequeño en casa, cuando quise estudiar, cuando he querido todo, siempre mis padres me plantearon que tenía que fijarme los objetivos más altos posibles. Y siempre me los he fijado en la vida. Después uno los alcanza o no, y la vida lo va poniendo cada uno en su lugar. Es decir, afortunadamente me he dedicado a una profesión que es la que quise siempre y he estado ahí. En política no había querido estar nunca, y ha sido un premio para mí estar representando al pueblo canario en los 17 meses de la legislatura pasada y los 3 años y pico que corren de esta. Por tanto, el otro día me encontraba yo a la actual vicepresidenta primera del Cabildo en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Cabildo, doña Berta, y se presentaba, yo no la conocía, se me presentaba, y bueno, me dice, parece que vamos a ser compañeros la próxima legislatura. Yo le respondí directamente, digo, sí, solo que yo a lo mejor voy a ser tu presidente, porque a eso es a lo que aspiro. Es decir, cuando me presento a unas elecciones, en este caso en representación de una gran mayoría de la población de esta isla que está descontenta con la forma de hacer la política en este cabildo, que tiene un presupuesto anual, no olvidemos, de las mayores corporaciones de este país, tiene un presupuesto anual sobre los 1.000 millones de euros. Es decir, que tienen que estar al servicio de la sociedad canaria y de la sociedad insular tinerfeña, de alguna forma, y no primando siempre a los mismos, como ha ocurrido durante décadas. Pues uno se presenta con todas las expectativas de dar un vuelco importante, de generar expectativas de que esta sociedad no puede estar desesperanzada, de que tenemos que seguir creando empleo estable y de calidad, de que tenemos que proteger nuestra biodiversidad y nuestro territorio, etcétera. Por tanto, yo aspiro a ser el próximo presidente del Cabildo de Tenerife. Después ya del 28 de mayo, que creo que son el día de las elecciones, ya hablaremos de otras cosas. Según el sociobarómetro de la UNED, que se conoció ayer, que dimos a conocer aquí en Canarias a la 1, mediodía, Podemos perdería la mitad de sus escaños en el Parlamento, se quedaría con 2. ¿A usted le cuadra ese dato?
Bueno, yo las encuestas, mire, a veces son favorables, otras veces no. Vamos a seguir trabajando en esa dirección. Yo creo que Hay demasiadas encuestas, ¿no? Últimamente, sí, se supone que son muy caras. Sí, claro, están pagadas, ¿no? Normalmente, aunque sean caras, suelen estar pagadas. Pero hace 10 años, otras veces por otro. Hace 10 años no existía esta saturación de encuestas. Sí, Casi todos los días hay encuestas nuevas. Sí, claro. Es que fíjese usted, las encuestas cumplen un papel. Es medir el estado de opinión de la población en el momento actual para algo que va a ocurrir dentro de unos meses. Pero sobre todo cumplen una función que es orientar el voto ya desde este momento, es decir, aquello de las teorías del caballo ganador, del furgón de cola, de todo ese tipo de cuestiones que en sociología se conocen desde hace mucho tiempo, pues simplemente machacando la encuesta, pues se va generando un estado de opinión donde a lo mejor, pues si has pagado bien el que se te considere bien en una encuesta para que se genere opinión en torno a eso, pues igual vas creciendo o no, porque al final yo creo que la población se lleva por el conocimiento que tiene de las cosas, por la honradez y el trabajo que se haya hecho, por lo consecuente que se es en política, etcétera, por el conocimiento que tengan también. Y bueno, por eso yo soy de los que no rehúso jamás a ir a ningún medio de comunicación, aun cuando sea hostil. No es este el caso, porque esta casa me ha tratado siempre muy amablemente. A usted y a todo el mundo. A todo el mundo, sí, supongo, pero en el caso mío, que es por el que tengo que hablar, pues en este caso, bien. Pero hay algún medio en algún momento que te trata un poco de manera hostil, pues yo no lo rehúso. ¿Por qué? Porque en la confrontación puede uno tener posibilidad de aclarar las ideas, de utilizar sus propios argumentos, etcétera. Por tanto, yo que durante muchos años milité en el sindicalismo, a pesar de que lo hacía en mi tiempo libre, porque estaba dando clases siempre, pero estaba en el STEC y en Intersindical Canaria, sé de las penurias que se pasan a veces cuando se convocan ruedas de prensa y a medios de comunicación y no aparecía ninguno. Por tanto, en estos momentos que uno tiene posibilidad de que su voz se utilice el altavoz que ustedes nos ofrecen desde los servicios públicos, como es esta televisión o esta radio, televisión, o desde otros que cumplen el servicio público de la información, pues nosotros encantados de estar siempre en ello. ¿Ve clara una renovación del Pacto de las Flores o tampoco le salen las cuentas por ahí? Yo, las expectativas es que se pudiera renovar el gobierno actual y creo que pueden dar los números seguramente, pero como eso, el número final lo va a decidir todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de estas islas el 28 de mayo, esperemos allá y después hablamos, pero yo creo que el gobierno que se ha conformado, al cual algunos no le daban sino escasos meses de vida y que tal, yo creo que ha demostrado durante estos años ser un gobierno de gente solvente, responsable, que aún a pesar de las diferencias grandes que tenemos entre nosotros, porque piense usted que somos 4 organizaciones, donde está el Partido Socialista, donde está Nueva Canarias, la Agrupación Socialista Gomera y nosotros Sí Podemos Canarias. Entonces, con 4 proyectos distintos para la sociedad, pero que hemos sido capaces de hacer un programa común de gobierno y además llevarlo a cabo, de sacar 4 presupuestos adelante como van a ser estos cuartos ahora, de afrontar la crisis de la COVID, que ha sido la mayor crisis que ha sufrido esta sociedad en décadas, de afrontar la erupción del volcán de La Palma, es decir, y ahora estar afrontando la inflación, que está haciendo que más gente se empobrezca, etcétera. Por tanto, yo creo que es un gobierno que ha sido solvente, que habrá tenido los errores propios de cualquier gobierno, siempre cuando se hace y sobre todo cuando hay que responder con prontitud y urgencia a las cosas, que hemos tenido que sacar infinidad de decretos, leyes durante este tiempo para gobernar, porque era la única manera de responder rápidamente a las demandas ciudadanas y en definitiva yo estoy convencido de que se va a revalidar. Situaciones desde luego extraordinarias, pero yo le pregunto, ¿le inquieta la división de la izquierda en el gobierno de España y que incluso pueda eso terminar facilitando un gobierno de derecha? Efectivamente, me inquieta y mucho además, porque creo que cuando hemos sido capaces de a partir de 2015, con la aparición de Podemos, con los grupos que había ya en la sociedad, pero que no terminaban de consolidarse, y Podemos fue el aglutinador, y fuimos capaces de llegar a los 82 diputados en aquel momento, creo que fue, para luego, después de diversas pruebas electorales, porque si el PSOE no se atrevía a gobernar, quería gobernar con Ciudadanos y todas aquellas cosas que pasaron para terminar después de la expulsión y la recuperación de Pedro Sánchez, volver otra vez de nuevo a conformar un gobierno,
se ha conformado a nivel de Estado el primer gobierno de coalición, pero eso hay sectores poderosos en la sociedad que no perdonan que estemos en el gobierno, como tampoco lo perdonan aquí en Canarias al que nosotros estemos en el gobierno, y les estarían muy felices de vernos fuera de esos gobiernos. Pero yo creo que tenemos que responder a la ciudadanía, y para mí es una gran responsabilidad el que desde los sectores que estamos en torno a Si Se Puede, Izquierda Unida, Drago, a otros grupos que en estos momentos están ofreciéndose o están formando parte en ayuntamientos o en el propio Parlamento de Canarias, etcétera, conjuntamente con Podemos, tenemos la obligación de que en mayo estemos juntos para presentarnos ante el electorado canario. Tenemos la absoluta responsabilidad de hacerlo. Más allá de mayo, ¿usted cree que Yolanda Díaz debería liderar la opción más a la izquierda de la general de 2023, incluyendo a Podemos? Claro que sí. Yolanda Díaz es la candidata del conjunto de estas organizaciones. Y eso hay que madurarlo y hay que acercar posiciones necesariamente con respeto entre las organizaciones, siendo consecuentes y demás. Yo estoy convencido de que este asunto se saldará de manera positiva y tendremos una potente oferta electoral con capacidad, porque la gente, la sociedad ha caído en la cuenta de que este gobierno de coalición, si ha hecho las cosas que ha hecho, como el salario mínimo interprofesional, los ERTE, la cantidad de leyes que se han hecho en beneficio de la ciudadanía, en gran parte se debe a que está Unidas Podemos en el gobierno. Si no, el Partido Socialista se hubiera plegado, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, a los intereses de la minoría. Ya sabe usted que Pablo Iglesias dio evidentemente un paso a un lado, era vicepresidente del gobierno, se presentó a las elecciones de la Comunidad de Madrid y luego a partir de ahí pues hizo ese paso al lado. Pero ¿usted cree que debería dar también un paso atrás en este momento tan delicado de las negociaciones, del intento de acuerdo, de la búsqueda de una sintonía para tener una plataforma única más a la izquierda del Partido Socialista? ¿O cree que eso es imposible y que Pablo Iglesias tiene todo el derecho a hacer como hicieron otros grandes líderes políticos y siguen haciendo, que incluso llegaron a ser presidentes y que siguen opinando, incluso siendo un poco pepitos grillos dentro de sus partidos? Pablo Iglesias ha sido un gran activo de la política española. Yo creo que un vicepresidente que fue capaz de avanzar con Unidas Podemos hacia ese gobierno de coalición, y en un determinado momento también ha sido capaz, cosa que no se le ha valorado suficientemente, de dar un paso a un lado y dejar una vicepresidencia del gobierno e irse a candidato a las autonómicas en Madrid. Y a continuación, después del fiasco de Madrid, de no haber obtenido los apoyos que se pensaban que podríamos haber obtenido, pues coger y retirarse de la actividad política, digamos, institucional, pero no dejar de opinar, lógicamente, porque en este caso pues es absolutamente libre de seguir opinando, es una persona muy significativa dentro de Podemos y dentro de lo que ha sido la confluencia a nivel estatal de Unidas Podemos, y tiene el perfecto derecho a seguir opinando sobre ello, como lo tenemos todos los demás. Lo que pasa es que siempre hay gente que busca el magnificar. Mire, nosotros estornudamos y ya tenemos tuberculosis. Nosotros decimos algo y ya resulta que todo se magnifica. Por tanto, digamos, Pablo Iglesias es una persona que yo creo que ha aportado mucho a la política española y lo seguirá aportando en el futuro también. Bueno, ya nos vamos. Dígame brevemente, Alberto Rodríguez, su compañero, que lo ha sido, ahora ya no exactamente, que fue diputado nacional, debe estar en el proyecto de Podemos Canarias. No en el proyecto de Podemos Canarias. Alberto Rodríguez. En el proyecto de la unidad de la izquierda. Sí, vamos a ver, Alberto Rodríguez ha optado por lo que ha optado. Nosotros lo hemos apoyado durante todo este tiempo desde Podemos en Canarias, sin fisuras ninguna respecto a conservar su escaño, etcétera, y todos los apoyos. Él ha tenido la opción que ha querido tener en estos momentos, pero nosotros confiamos en que tanto Izquierda Unida como Si Se Puede, como las confluencias municipales, como el propio Alberto y la gente que esté en este momento en su proyecto, seamos capaces de confluir, porque el que quede fuera de este proyecto va a tener una responsabilidad muy grande ante la sociedad canaria. No podemos permitirnos el lujo de fraccionar más aún lo que puede ser un proyecto potente para estar presente en muchos ayuntamientos, en cabildo y formando parte también del gobierno de Canarias. Manuel Marrero, portavoz de Si Podemos en el Parlamento de Canarias y candidato al Cabildo de Tenerife, muchas gracias por venir a Radio Pública. Muchas gracias por invitarme. Buenos días.